más inteligente que simplemente pensar independientemente de qué se trata ese barril. El barril o los barriles, que son muchos, son 304.000 millones de barriles que tenemos debajo del subsuelo, es la primera reserva, sin hablar de los 200 trillones de pie cúbico estándar de gas, que también es una cantidad de energía tremenda. Eso nos somete a unas presiones e intereses que demanda que cada uno de nosotros, y esto llamo a la población también, porque creo que hay que retomar dentro de los pensum de educación el tema petróleo a todo nivel, para que la gente vaya entendiendo de qué vivimos y de qué casi estamos constituidos como país. Esa es una extraordinaria recomendación, y que también nos compromete a que de cara a avanzado también esta hora de conversación que vamos a tener, podemos ir dibujando algunas recomendaciones también en general que tienen que ver con esta transformación del sector. Pero mientras conversamos, es obligatorio casi para nosotros preguntarle qué está pensando el mundo cuando en Venezuela vemos acciones como la nueva ley de hidrocarburos. ¿Qué puede estar pasando, por ejemplo, en los organismos internacionales? ¿Qué pudiera estar pasando en el seno de la OPEP cuando estamos reportando, por ejemplo, que cerca de 50 millones de barriles de petróleo van con destino al mercado estadounidense? Hay una apertura hacia la inversión. ¿De qué va esta recontextualización? ¿Cómo cree usted que el mundo está entendiendo en su gran tablero de la geopolítica petrolera lo que está ocurriendo en Venezuela, y cuál es el verdadero impacto de esto de cara a lo internacional? Mira, yo creo que es importante pasar de lo interno a lo externo para poder atender a tu pregunta. Hay que tener una soberanía pragmática y eficiente. El valor, y esto es un término técnico, pero yo quiero que todos los oyentes se lo lleven, porque el valor presente de las reservas nuestras dentro de la tierra, basado en 40 años, es cero. Es decir, nosotros tenemos que subir el recurso a la superficie, industrializarlo y transformarlo. Y nosotros creo que a través de los años hemos sido un poco limitados en cuanto al desarrollo de nuestra industria, y nosotros tenemos que industrializar ese recurso en la mayoría de en lo que cabe dentro de nuestras posibilidades, con eficiencia, es decir, a generar bienes y servicios nacionales, porque locales por lo menos, porque eso significa puestos de trabajo e impacta un grueso de la población. Para darle números, cada puesto de trabajo que se genera directamente en la industria petrolera genera 4 puestos de trabajo en la cadena de valor. Es decir, que si nosotros generamos 100.000 empleos dentro de la industria para aumentar a 500.000 barriles, estamos hablando de que vamos a impactar 400.000 más. Entonces, esos son números importantes para nuestra economía. Eso les va a llegar y lo van a sentir la población. Luego, de cara al mundo, al resto del globo, la estabilidad energética, que tiene que ver con un incremento de demanda de energía eléctrica, por ejemplo, para la inteligencia artificial, para los centros de datos, para toda la parte de información, todo es energía. Todo se basa, todo el piso de todo lo que hacemos los humanos es energía. El 80% de esa energía viene de combustibles fósiles, y el grueso de ese 80% viene de petróleo y de gas. Y nosotros somos la primera reserva y la cuarta o quinta de gas que se va a certificar. Entonces, ¿cómo nos ve el resto del mundo? Como un elemento primario y necesario para estabilizar la matriz energética global, y con esto la paz, porque no existe nada que no se pueda sustentar, o todo depende de la paz. Si nosotros como seres humanos seguimos en la hostilidad, pues vamos a acabar con la raza humana. Entonces, lo que sustenta la paz es la economía, y la economía y la información se sustentan en la energía. Entonces, como principio, mi primer comentario a tu pregunta, a tu observación, es que lo ven bien. ¿Por qué lo ven bien? Porque la energía se necesita.
y aun cuando es un recurso soberano, es de uso global. Entonces, volviéndolo hacia el interior nuestro, hacia cada uno de los venezolanos, tenemos que tomar conciencia de qué significa eso. Significa que tenemos que preservar la paz como país. Para preservar el país tenemos que apoyar y tener unión a quien nos puede dar la gobernanza. En este caso, la presidenta encargada de la República está haciendo un gran trabajo al tren ejecutivo, al poder legislativo, en cabeza de la Asamblea Nacional, a los poderes públicos, porque nosotros necesitamos un país consolidado, no un país dividido. ¿Por qué? Porque tenemos un recurso vital para la humanidad y estamos sometidos a unas presiones y a unos intereses que van mucho más allá de los intereses individuales que se puedan tener cada uno de nosotros, inclusive grupos políticos, económicos, religiosos y de cualquier índole. Lo voy a trasladar nuevamente al escenario interno porque está vinculado justamente con este desarrollo que hemos hecho de el rediseño de la geopolítica petrolera a partir de lo que está ocurriendo en Venezuela. Para consultarle qué es lo que está cambiando realmente en materia petrolera en Venezuela con la nueva ley. Mucho se discute, por ejemplo, sobre los contratos de participación productiva como un elemento nuevo de la ley, pero que bueno, en la práctica sirvió para contrarrestar las medidas coercitivas unilaterales, pero estamos seguros de que la ley guarda otras oportunidades concretas y delinea otros mecanismos concretos para aprovechar justamente el petróleo en función del bienestar de Venezuela, como usted lo ha dicho en varias ocasiones. Entonces, ¿cómo reinterpretamos la ley? ¿Qué está cambiando realmente con la nueva ley de hidrocarburos en Venezuela? Mira, vamos a ponerlo en números y luego lo ponemos con una narrativa, la verbalizamos, ¿no? Importante es que el país llegue al 1.500.000 barriles, por lo menos 1.400.000. ¿Por qué? Porque las finanzas públicas dependen en buena parte de eso. Eso significa, por eso está asociado con los fondos soberanos y está asociado con bienestar social. ¿Por qué? Porque necesitamos mejorar lo que es la infraestructura, servicios públicos, la educación. Tenemos una gran deuda con los académicos, con el sector académico, educación tan importante. La salud, por supuesto la seguridad social, etc. Para eso necesitamos ese volumen de producción. 1.400.000 como mínimo de producción de barriles diarios y necesitamos, y este número tómelo solamente como referencia, necesitamos cruzar los 4.000 millones de pies cúbicos estándar de producción al día para llegarle a quizás a 4.5, 5. ¿Qué nos permite la nueva ley? La nueva ley permite acoplar recursos financieros y tecnológicos que pueden ayudar y apalancar junto con las capacidades nacionales y las capacidades existentes para lograr esas metas. Es decir, es un tema de producción. Una vez que alcancemos esas metas de producción, nosotros vamos a tener la posibilidad de tener una mejor finanza para cubrir esos planes de bienestar social, como primero. Luego tendríamos que, apuntalar o para apalancar otros desarrollos con la responsabilidad que tenemos que asumir no solamente los empresarios, sino el resto de la sociedad venezolana. Es decir, industrializar más, crear más contenido local para generar trabajo y por supuesto lo que es el sector, eso es el sector secundario y el sector terciario, que es comercio y servicio, tendría que también conectarse con esa cadena de valor, que son toda la parte de comercio, toda la parte de servicio conexo a la cadena industrial y a la cadena energética, que viene como una ventaja comparativa, porque nosotros tenemos petróleo y sabemos de petróleo, pero tenemos que convertirlo en beneficio. El barril no puede estar abajo, el barril tiene que estar arriba, convertido en beneficio para todos, beneficio colectivo, el bienestar compartido, bienestar para todos. Entonces, esa es la parte que esa ley es buena, y lo digo con toda propiedad, porque permite y da mecanismos asociativos como eso que tú nombraste, que son los contratos de participación productiva que se generaron para poder,
subsanar o vencer las dificultades que te imponían las medidas coercitivas unilaterales y que logró captar inversionistas y logró captar recursos y que nos llevó al 1.200.000 barriles. Ahora imagínate eso dentro de la ley orgánica de hidrocarburos, dentro de los modelos pasados por la Asamblea Nacional, que además la aprobó por unanimidad y que además eso le da confianza a quienes vienen desde afuera, ¿no? Los inversionistas, las grandes operadoras, y además aquí hay otra cosa muy importante, abre el compás del tamaño, porque hay trabajo para todos, de todos los tamaños me refiero, es decir, más pequeños, más grandes, los gigantes, las grandes operadoras, como lo puedo nombrar, Chevron, Shell, Repsol, Eni, que son las mayores, en inglés le dicen major. Son empresas que pueden venir a Venezuela y que se sienten bien con los modelos que existen. Entonces, esto es en dos vías. ¿Te sientes bien viniendo a Venezuela? ¿Estas reglas te sirven? Bueno, cumple nuestras reglas. Nosotros ponemos esta regla, acordamos, eso se llama santidad de los contratos, cumple con lo que con lo que requiere la nación, y respeta a la sociedad, respeta el ambiente, eso es, digamos, cumplimiento. En inglés se utiliza la sigla ESG, que es Environmental por ambiente, Social y luego gobernanza. O sea, es una gobernanza que respete al ambiente y a la sociedad. Eso significa transparencia, trabajo con la sociedad y respetando el ambiente donde vivimos, respetando nuestros recursos. Entonces, eso es algo, es una herramienta hecha legal que cumple con eso. Es más, yo me atrevería a decir que la ley orgánica de hidrocarburos, bajo las circunstancias actuales, no tiene la misma importancia que la Constitución, pero yo diría que es una de las leyes primordiales para nuestra sociedad y está adecuada. Básicamente te da transparencia, te da la posibilidad de abordar nuevos modelos de negocio y además te da la fiscalidad que puede acompañar a las finanzas públicas para poder llevar a cabo todos esos planes de bienestar que hoy en día se están presentando y que se han hecho explícitamente presentaciones en diferentes niveles. Amigos, estamos escuchando a Reinaldo Quintero. Él es ingeniero, experto petrolero y es el presidente de la Asociación Venezolana de Pequeña y Mediana Industria. Estamos conversando hoy sobre el rediseño de nuestra industria petrolera y sobre todo esta revisión analítica de nuestra nueva ley de hidrocarburos. Es decir, estamos con ustedes conversando sobre el replanteo estratégico de la actividad petrolera en Venezuela. Ingeniero, hablemos claro al país. Por años el bloqueo asfixió a la industria petrolera, pero hoy nuestros pozos están tomando también una nueva vitalidad. Usted nos dio luces de cómo a través de esta ley podíamos quitarle el candado a lo que antes bloqueaba la inversión nacional y la inversión extranjera para que pues el crudo y también el gas pueda fluir con naturalidad. ¿Se pueden comercializar los volúmenes actuales o los proyectados de petróleo con un país distinto a los Estados Unidos? Pero no me lo va a responder ahora, me lo va a responder luego de que regresemos de identificar nuestra señal. Ya regresamos. En el sistema RNB, la multiplataforma que recorre la patria. Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira. Yo soy de aquí, de Venezuela. Del llano nos deleitamos con el palo a pique, el pisillo de chigüire o báquiro, el pescado de río, palometa, bagre o coporo. Son marca venezolana. Radio Nacional de Venezuela, la multiplataforma que recorre la patria. Son las 7:26.
este paso trascendental, aprobando esta reforma de la ley de los hidrocarburos que se hace por primera vez con unanimidad de toda la diversidad partidista política en la Asamblea Nacional, debe ser recibida como el espíritu que debe emprender a partir de ahora de convivencia democrática entre los venezolanos y las venezolanas, desde las diferencias que existan, pero que se haga con respeto y con profundo respeto a la dignidad de cada ser humano. Así que, pueblo venezolano, feliz de haber suscrito, firmado esta ley para que entre en plena vigencia, entregada de las manos de los diputados y de las diputadas de Venezuela, para que esas grandes reservas sean definitivamente y para siempre la felicidad de nuestro pueblo. Iván Gil, canciller de la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno bolivariano ha sido enfático de poder construir una agenda productiva, una agenda de paz, una agenda de respeto, una agenda que calce a la perfección con los postulados del derecho internacional, de la Carta de Naciones Unidas, de la soberanía de nuestros estados, y podamos definitivamente enrumbar las relaciones entre los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela por un camino de felicidad para ambos pueblos, para acelerar el trabajo diplomático, el trabajo político y el trabajo de desarrollar esta agenda común. Magistrada Carislia Beatriz Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Frente a los actos de agresión que lesionaron nuestra soberanía y los principios del derecho público internacional, el Poder Judicial venezolano se erige como bastión indoblegable de la paz. Unidos en convicción, fortaleza y esperanza, reafirmamos que la justicia es el cimiento de la patria libre que soñaron nuestros gigantes. Aquí estamos, firmes como un solo pueblo, escribiendo con valor una historia de resistencia digna. Igualdad, Solidaridad y compromiso social. son los valores del Sistema Radio Nacional de Venezuela. La multiplataforma que recorre la patria. Les estamos presentando Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Mundo Conectado con Elizabeth Pereira. Amigos, seguimos en nuestra sección Enfoque Geopolítico. Recuerden que esta es nuestra sección de entrevista en la que a través de la visión y las orientaciones de nuestros expertos podemos acercarnos a la comprensión de los asuntos internacionales y nacionales de trascendencia para nosotros. Y hoy estamos conversando con el ingeniero Reinaldo Quintero. Él es experto petrolero y es presidente de la Asociación Venezolana de Pequeña y Mediana Industria Petrolera, y también pues cuenta con 42 años de experiencia y es expresidente de la Cámara de Petróleo de Venezuela. Antes de ir a identificar nuestro sistema, le consultábamos sobre las posibilidades de comercialización del petróleo, particularmente en Venezuela, y cuáles son las alternativas. ¿Es posible comercializar los actuales o volúmenes proyectados, realistas, con algún país, alguna entidad empresarial distinta a los Estados Unidos? Sí, pero permíteme por favor primero aclarar también que soy presidente de Petropimi, ¿no? La Asociación Petrolera Venezolana Petropimi es mi cargo hoy día gremial, que está adscrita a Fede Industria, que hemos hecho un trabajo bastante fuerte en el tema del contenido local y las cosas que se pueden generar como bienes y servicios para la industria, y también reconocerle el gran trabajo que está haciendo el tren ejecutivo de PDVSA en cabeza del doctor Héctor Obregón como presidente, su junta directiva y por supuesto los trabajadores y trabajadoras que están en el campo. Son unos héroes. Yo cada vez que voy al campo y los veo cómo están fajados con Venezuela, me siento orgulloso y creo que esa responsabilidad hay que retribuirla con responsabilidad también de trabajo. Sobre tu pregunta, el país tiene el derecho de comercializar
nosotros como nación, como república, con quien nosotros nos convenga. Como dice la presidenta encargada, que quien pague el precio internacional del crudo. Hoy día el bloque de Occidente en cabeza de Estados Unidos ejerce sus presiones por sus intereses energéticos, que por cierto necesitan nuestros recursos para poder llevar a cabo la remediación económica tan urgente que tienen internamente. Eso los pone en competencia con los otros dos bloques, uno liderado por China y otro por Rusia. Rusia tiene su propio crudo porque ellos realmente tienen unas reservas bastante grandes, no así China. El primer consumidor del planeta es Estados Unidos, necesitan unos 20 millones de barriles, de los cuales ellos producen 13 y necesitan 6, 7 millones de barriles al día adicional para poder completar su consumo. China es el segundo consumidor de petróleo del planeta, están cerca de los 14 millones de barriles al día, por lo que tanto el mercado es bastante amplio. También está la India, que es un país que no pareciera estar sometido a ninguno de los tres bloques principales geopolíticos que hoy día se están como reorganizando ese mundo multipolar. Esa es una realidad que tenemos que enfrentar. Y yo creo que esto es un tema de competencia, donde nos conviene a Venezuela vender su petróleo con seguridad y con respeto. Igualdad soberana. Nosotros necesitamos comercializar nuestro crudo al precio de mercado, que es el precio Brent. Hoy día estaba como en 63, 64, estuvo subiendo, posiblemente llegue a $70 por barril. El descuento nuestro está alrededor de 10 dólares por barril, máximo 6, dependiendo de las primas de distancia. A nosotros nos conviene la distancia más corta, como el Golfo de México, por ejemplo. No el Golfo de América, el Golfo de México. Ese nos queda más cerca, pero también desde el punto de vista geopolítico, también alcanzar los mercados del sureste asiático, porque ahí está el grueso de la mayoría de la población de los seres humanos. Hay como 5 billones de seres humanos en esa área y ellos demandan energía también, es un mercado muy importante. Entonces la respuesta es sí. Estamos en derecho a hacerlo. Vamos a tener que ejercer toda nuestra diplomacia de paz que está contenida en el artículo 152 y 153 de nuestra Constitución bolivariana, y vamos a tener que ejercer toda nuestra inteligencia, toda nuestra calma y cordura para poder mantener nuestra posición en base a los intereses de Venezuela. Ahora bien, la cifra que se ha mencionado, lo que tú me dijiste, los 6 millones de barriles, parece un sueño, no es tan a corto plazo, demanda muchísimo trabajo y recursos. Lo primero que tenemos que alcanzar en forma práctica es el 1.400.000, el 1.500.000 barriles, y alcanzar por lo menos la base financiera para alcanzar las finanzas públicas en algún lapso de 5 años o más, volver a retornar a los 3 millones. Y no es la primera vez que nuestro país admite la inversión de 100.000 millones de dólares. Eso es algo que hemos vivido en el pasado. De hecho, durante la apertura se construyeron una infraestructura de mejoradores cuyo valor presente puede ser algunos 40 billones de dólares, más todo lo que se construyó en los campos que alimentaban a los mejoradores. Si incluimos la remediación ambiental y la parte financiera, esos números están ahí. Pero esos números no se absorben en un año ni dos. Estamos hablando de bloques de 10 años, y de hecho los ciclos económicos son 40 años, los contratos con las operadoras grandes y los contratos de CPP y empresas mixtas son 40 años, estamos hablando de 40 años. Por eso fue que te dije en el segmento anterior que el valor presente de un barril o una reserva enterrada en el piso a 40 años es cero. Hay que empezar a descifrar y entender lo que son los patrones de 40 años. Y sí, nosotros podemos llegar a 6 millones, pero tenemos que incorporar muchos recursos, tener el tiempo requerido, por lo menos 10, 15 años, y además de todo eso, tener trabajo y transparencia y cumplimiento de los contratos que están involucrados dentro de ese plan de producción.
Bueno, esperemos que ese sea el camino, el norte a seguir, y estamos seguros de que de cara a avanzar en la realización de nuestro análisis, nosotros más adelante podamos proyectar concretamente en unos minutos cómo hemos de llegar allí. Pero a esta hora le vamos a dar la bienvenida al diputado Miguel Pérez Abad. Él es el primer vicepresidente de la Comisión de Hidrocarburos y además es el presidente del Grupo de Amistad Parlamentario Venezuela-Turquía. Muy buenos días, diputado. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, buenos días. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hoy estamos conversando sobre el replanteo estratégico de la actividad petrolera en nuestro país, y este programa es parte de un seriado que ya hemos hecho por 3 semanas consecutivas para hablar un poco de la redimensión de la geopolítica petrolera, en esta ocasión pues visto desde la nueva soberanía petrolera de acuerdo a estos tiempos. Queríamos consultarle como participante, protagonista, hacedor de las leyes del país, en particular de esta nueva ley. ¿Cómo son estos ajustes para Venezuela? ¿Cómo vamos a seguir nosotros garantizando que PDVSA siga siendo, a través de esa insignia de propiedad social que la caracteriza, ese barco por el que hemos de navegar en el mundo multipolar a través de esta nueva ley? Bueno, yo creo que lo primero es hacer una reflexión sobre qué ha pasado en los últimos 20 años, en 26 años en el sector petrolero, cómo ha cambiado las condiciones de mercado, inclusive el propio negocio como tal. Cuando nosotros se elaboró la ley en el 2001, las condiciones de gestión petrolera se basaban fundamentalmente en eso que llaman los desequilibrios de mercado, y fundamentalmente la orientación era mantener precios, una oferta limitada, con precios competitivos, por no decir precios altos, porque había la visión de que el petróleo se estaba acabando, que bueno, en Estados Unidos le quedan 10 o 12 años de petróleo, así que había que maximizar la renta de lo que se vendía. Esa era un poco la visión OPEP, ¿no? Eso fue cambiando de manera gradual. Yo, para que la gente entienda, yo no soy experto, pero bueno, me gusta mucho trabajar con cifras. Hace 20 años, Estados Unidos producía 5 millones de barriles de crudo. Hoy produce 13 millones. Es decir, y mantiene sus niveles en reserva. Con esto, hoy, hace 20 años, habían actores que no estaban en los circuitos de producción. Cuando vemos la región, vemos, por ejemplo, que Brasil, que producía tal vez 800.000 barriles, hoy produce más de 3 millones y medio de barriles, convirtiéndose en el principal productor de la región. Pero además tienes Colombia, que también ha venido creciendo. Tienen pocas reservas, pero han aumentado la oferta de crudo. Tienes la irrupción de Guyana, que hace 10 años no producía ni un barril, hoy produce 1.100.000, 1.200.000, y que digamos que apunta hasta 1,5 millones. Tienes a Surinam, que está entrando también. Y entonces en ese contexto, porque la gente dice, bueno, ¿y por qué cambiar? Porque es una reforma parcial. Cambiar la ley que hizo el comandante Chávez, un poco hablando en términos de lo que en algunos foros la gente plantea, es que si el comandante Chávez estuviera al frente del gobierno ya hubiese cambiado, reformado la ley hace varios años, porque es que las condiciones basadas en 2 elementos fundamentales. Uno es el crecimiento de la oferta petrolera. Creo que el año pasado batimos récord, más de 103 millones de barriles día. Es decir, el petróleo, lejos de reducir en términos de la oferta basada en el descubrimiento de nuevos yacimientos, ha aumentado. Ha aumentado el consumo, pero también ha aumentado la oferta. Hasta tal punto que pudiéramos hablar que en algunos momentos hemos tenido los mercados saturados. Hay 2 condiciones allí fundamentales que era necesario reformar en la ley. Una es la necesidad de inversión en tecnologías, sobre todo cuando hablamos de la faja, que es un crudo pesado, extra pesado, se requieren tecnologías que son costosas. Es decir, que el país no solo que no las tiene, sino que necesita que alguien ponga el dinero para lograr potenciar la producción de crudo allá abajo. Y el otro componente es el tema de cómo incorporamos a Venezuela a los circuitos financieros. Es decir, lo aclaro un poco. Venezuela tiene 10 años fuera de las posibilidades de conseguir financiamiento externo. Y para poder
elevar la producción. Reinaldo, estoy seguro que aclaró los términos operativos. Para poder elevar la producción, bueno, el primer track de inversión está hablando de 10 mil millones de dólares para generar las condiciones para llevar de 1.200.000 a tal vez a 1,5 millones, porque empezamos por el tema eléctrico. Así no puedes producir petróleo sin un sistema eléctrico que digamos que opere, y instalaciones de superficie, porque es que lo que tenemos ahora ya cumplió su ciclo. Yo no sé si Reinaldo me podrá corregir, si estamos cerca de 1.200.000, pudiéramos llegar a 1,5 millones con las instalaciones de superficie que tenemos ahora. Me refiero a tuberías, tanquerías, centros de procesamiento de crudo, muelles, pero eso es más o menos lo que está allí. Es decir, lo que tenemos ahorita en los campos maduros no alcanza para llegar a 3 millones de barriles. Estamos hablando de inversiones de 10 años, 10 mil millones de dólares en inversión. Pero para que esa inversión llegue aquí, bueno, el anclaje es el petrolero, pero tienes que hacer viable el financiamiento. Si cuando las condiciones de lo que llaman la seguridad jurídica no es lo suficientemente potente, el financiamiento se encarece hasta tal punto que no importa lo que produzca, es tan costoso que no renta. Entonces, ¿por qué planteo esto? ¿Por qué lo explico de esta manera? Porque hay la ilusión de que el petróleo, como lo tenemos allá abajo, es fácilmente extraíble, y bueno, que ¿por qué tenemos que modificar la ley si es algo tan apetecible en el mundo? Bueno, sí lo es, pero en 30 o 40 años no lo va a hacer. Esta otra condición, una condición del mercado que cambió, actores que entraron, tecnologías que han hecho barata el fracking. Hace 20 años eso que llamamos el fracking, que es la explotación de una roca que es como una piedra, no era posible, pero Estados Unidos empezó a producir crudo a partir del fracking porque las tecnologías hicieron posible que fuese barato, que pudiera competir con campos o con yacimientos mucho más económicos como los que tenemos en Venezuela. Entonces, para el venezolano que nos oye, el pueblo de Venezuela, ¿por qué es importante esto? No solamente porque la inversión que se calcula más o menos, cada 10 mil millones de dólares puede generar, el sector petrolero es muy intensivo en capitales, en mano de obra, es decir, no genera como la pequeña y mediana industria. Tú le metes $1 millón a una industria y te genera 20 empleos, a lo mejor 30, pero se lo pones al petróleo y a lo mejor te genera un empleo. Pero bueno, empleos directos sobre la base calculada de 10 mil millones de dólares en inversión, estás hablando de 70.000 empleos directos en, digamos, ingenieros, montadores, técnicos, sobre el tema directamente el tema de la inversión. Empleos indirectos lo multiplicas por 5, esas son estadísticas, así que si generaste 80.000 empleos directos, los indirectos, que son empresas de servicios que giran metalúrgica, metalmecánica, grúas, transporte, estás hablando de por lo menos 400.000 empleos más. Seríamos 80, vamos por 480.000 empleos, pero después tienen unos empleos que son derivados, que llaman, que son todo lo que tiene que ver con los centros de consumo, centros comerciales, hospitales, restaurantes, supermercados. Estamos hablando de por lo menos 250.000 empleos más. Es decir, con una inversión de 10 mil millones de dólares, y eso sí lo entiende la gente, hay que ver la cantidad de empleo que se generaría en el país. Empleos de calidad, empleos bien remunerados, empleos competitivos. Entonces, vemos la inversión sobre la renta, es decir, van a invertir, el Estado va a tener renta, la renta va a permitir además recuperar el estado de bienestar social que las sanciones unilaterales, los bloqueos generaron en Venezuela, o sea, en los últimos 10 años. Pero sobre esa inversión tienes una cantidad de negocios que se van a derivar y una economía que se va a reactivar. Ese es otro componente favorable y por qué había que modificar la ley. Y después hay algo que no se habla, que se habla muy poco, que es que esta apertura al mercado financiero internacional va a permitir que otros sectores se financien también fuera, porque al ir levantando, flexibilizando las sanciones y al entrar la banca internacional a financiar en Venezuela, bueno, sectores del sector agrícola, el sector metalúrgico, los privados que tienen tantos problemas para abrir cuentas internacionales y apalancarse aún teniendo buenos proyectos, me refiero a las empresas privadas nacionales, podrán voltearse con contratos de la industria petrolera o asociaciones y podrán conseguir financiamiento para proyectos en más baja escala. Entonces, por allí tenemos unos elementos que son sustantivos para el país. La competencia, los precios, la tecnología, el entrar a los mercados financieros y el empleo que se va a generar, directo, indirecto y derivado. Y por otro lado tienes el impacto que va a tener esta norma
digamos que abriéndose a las inversiones, respetando, eso sí quiero decirlo, por allí hay una corriente que dice no, que si entregamos la soberanía nacional, que si el Estado sigue gobernando los procesos, PDVSA sigue operando como una empresa petrolera, es decir, va a tener sus áreas de competencia, el crudo y las reservas son nuestras, el gas, el petróleo, que por cierto vi por allí, estaba leyendo esta mañana un informe sobre el fracking, la posibilidad de explotar fracking en Venezuela que hay, que o sea, aparte de lo que tenemos en Faja y allá en el Zulia, tenemos la posibilidad también de desarrollar el fracking, o sea, tenemos una reserva de fracking importante que puede llegar a producir 1 millón de barriles día, para que veamos la cantidad de recursos hidrocarburos que tenemos en Venezuela que estamos obligados a desarrollar. Después voy a colocar algo sobre la mesa de por qué había que correr. O sea, el presidente Nicolás Maduro desde el año pasado ya lo estaba planteando, es decir, hacer algunos cambios en la normativa que permitiera meter a Venezuela en los circuitos de financiamiento. ¿Y eso qué significa? Bueno, poder ir a la banca internacional y financiar proyectos eléctricos, de infraestructura, petroleros, de gas, etcétera. El otro tema fundamental es que nosotros no estamos solo en el mercado de hidrocarburos, ya lo he comentado, pero hay un proceso de descarbonización del planeta, es decir, hay una corriente muy fuerte de generación de fuentes de energía alternas. Voy a poner un ejemplo sencillo que la gente lo va a entender muy bien. Cuando con el conflicto de Rusia y Ucrania, bueno, hubo tensión con el tema del gas en Europa, ¿verdad? O sea, inclusive hubo un cierre, una cosa, algunos países hasta se estaban desarrollados, tenían problemas, se encareció el servicio energético, las termoeléctricas, etcétera. Eso derivó a que se tomaran algunas decisiones internas en esos países y uno fue a alcanzar la soberanía energética. Si tú no tienes hidrocarburos, gas o petróleo, ¿con qué la vas a generar? Con electricidad, con solar, con eólica, con la energía de las mareas, con geotérmica. Es decir, por ejemplo, España en este momento, el 57% de la energía que genera es a través de la eólica y también paneles solares, que no lo mencioné. Entonces, todos los países, cada uno va con un plan de descarbonización, no solamente por lo ambiental, que además tiene un alto impacto. El año pasado se empezó a contabilizar económicamente cuánto fue el impacto del efecto invernadero. Se habla de más de 40.000 millones de dólares, medidos en pérdidas de cosecha, inundaciones a ciudades, etcétera. Si ya eso es un dato duro que está donde los países están mirando a resolver el tema ambiental, que ya les está afectando la cartera, pero tienen un tema de soberanía energética en la que están trabajando. Hoy hace un panel solar hace 20 años costaba, no sé, $2.000, hoy vale $180. Además, hay un papel solar que tú lo pegas en tu ventana, no tienes ni que cambiar la estructura y estás generando desde tu casa. Eso no tiene vuelta atrás. En 30 años, 40 años, no es que el crudo o el gas no va a ser importante, creo que el gas va a ser mucho más importante que el bitumen. Pero hay una competencia tremenda con el uso de energías alternas, así que va a perder preponderancia, sin lugar a dudas. Probablemente nosotros no vamos a poder extraer toda la reserva que tenemos en la faja del Orinoco, por ejemplo, que es la más grande que tenemos, porque bueno, sencillamente van a haber otras fuentes de energía económicas, limpias, estables para el mundo. Fíjese, ha quedado claro que la ley no se reforma para entregar la soberanía, sino más bien para defenderla. Nos quedan 7 minutos aproximadamente de programa y quería consultarles a los dos invitados que nos acompañan la mañana de hoy en la discusión de este tema de la comprensión, la reinterpretación, el análisis de la reforma de la ley de hidrocarburos, hacia dónde apunta la reforma. Hemos abordado varios temas, que es el incentivo de la inversión, convertir el petróleo en verdadero bienestar para los venezolanos, pero también sabemos que esto se enmarca dentro de la transformación de nuestro modelo económico hacia la verdadera Venezuela posrentista. ¿Cómo miran ustedes la perspectiva de esta ley, por ejemplo, de cara a nuestro horizonte más cercano, 2030? Mira, yo primero saludar a Miguel. Miguel, nos encontramos siempre en estos menesteres. Uh-huh. Yo tengo una observación sobre lo que tú dices, que
quiero aclararlo, porque es importante. Pienso que lo de las energías renovables y todo eso son energías complementarias, pero la intensidad de la energía que se genera con esos medios no es igual que la energía nuclear ni la energía fósil, ¿no? Sí. Entonces, el grueso de la energía que estabiliza el ser humano, el 80% es fósil, y yo me atrevería a pensar y a decirlo con toda la propiedad que van a ser más de 100 años. Lo que sí es importante es los ciclos de 40 años, porque el valor presente de esa reserva en tierra a 40 años es cero. Entonces hay que subirla. Ese recurso hay que subirlo. Y los números se parecen mucho, lo que yo conversé antes. Hablamos de 10.000 millones de inversión, yo hablé de 100.000 empleos más 400.000 indirectos, es lo mismo que tú dices. 70.000 más 5 veces ese es el mismo orden. Eso tienen que tenerlo en cuenta el radio escucha que nos está oyendo. El progreso de Venezuela pasa 100% por el petróleo y recursos de hidrocarburos, porque esa es nuestra ventaja comparativa. Entonces, que el futuro no sea eso, puede ser, pero pasa el presente, y al llegar a ese futuro va a pasar por el petróleo. Eso no tengan duda, porque sería inclusive una necedad nuestra como sociedad no utilizar nuestra ventaja comparativa, que es tan requerida por el planeta Tierra para poder llevar a cabo los temas de inteligencia artificial, todo eso, porque solamente la energía nuclear produce la intensidad, igual que la hidroeléctrica, que se requiere para todos esos programas. Dicho eso, yo creo que hay que reafirmar que la ley es buena. La ley abre la captura y de recursos, y fue hecha en el momento correcto, y Miguel lo hizo una descripción correcta. Yo creo que si el presidente Chávez estuviese aquí, hubiese hecho lo mismo. Sí, probablemente hubiese tomado las decisiones antes, probablemente, pero bueno, los tiempos de Dios son perfectos. Yo, agregando lo que dice Reinaldo, quiero insistir con el tema de que la ley empuja no solamente el sector de energía, también estoy de acuerdo, creo que es una necedad no apalancarse en el principal recurso que tenemos para terminar de transformar la economía nacional, que no está en las mismas condiciones que hace 50 años. Yo decía que una de las derivaciones positivas de las medidas unilaterales es que transformó el país con una visión productiva. Es decir, hoy prácticamente el 95 o 98% de lo que los venezolanos y venezolanas consumimos es fabricado por esfuerzo propio. Usted iba hace 5 años a un supermercado y todo era importado, ahora va y consigue prácticamente todo nacional. Eso es una derivación de aquella cosa que dice que lo que no mata engorda, y bueno, nos obligó a nosotros, a los venezolanos, a resolver nuestros propios problemas, y tenemos hoy una visión de la economía productiva, no rentista, de la economía no paternalista, que nos coloca en unas condiciones excepcionales para lograr que a través del incremento de la renta y la recaudación fiscal y el aumento de la riqueza nacional, el Producto Interno Bruto, que coloquemos esos recursos en otros sectores de la economía nacional, que nos permita prepararnos para el futuro, para en 50 años, 60 o 100, no importa, los que sean, Venezuela no solamente dependa de una fuente de energía tan importante como es el petróleo. Yo estoy de acuerdo con Reinaldo, creo que hay algunas discrepancias con los autores, con los que hacen los ejercicios de prospectiva, en términos a cuánto va a ser, cuánto tiempo. El petróleo siempre va a estar, y los hidrocarburos también van a estar. Por ejemplo, a mí me gusta el concepto mucho de utilizar a Venezuela como un hub energético, porque tiene todas las condiciones, y por ejemplo, asociado al gas, bueno, generar los centros de datos que requieren tanta energía como dice Reinaldo, para poder seguir avanzando, digamos, en una economía que ya no depende de las materias primas. Por cierto, el tema de la petroquímica es un tema clave, demanda mucha energía, mucha agua. Hay que transformar el modelo, no solamente sacar el crudo, sino pegarle todas las cadenas de agregación de valor para no vender el crudo, no exportar solo el crudo, sino generar productos útiles para la sociedad. Esas condiciones las tiene Venezuela, sin lugar a dudas. Tiene para hacer un hub energético, para generar un centro de datos a nivel planetario, porque tiene mucha energía relativamente barata, que nos pudiera, en el ámbito de la inteligencia artificial. Los chinos están enterrando
las máquinas allá abajo, están levantando tecnología para ver cómo hace que el consumo lo puedan sostener. Venezuela ya tiene esas condiciones. Es decir, lo que quiero decir es que aparte del tema petrolero, tenemos una cantidad de sectores económicos, dentro de los cuales está todo lo que tiene que ver con procesamiento de datos, donde Venezuela tiene capacidades interesantísimas. Bueno, quiero agradecerles mucho a nuestros invitados que nos acompañaron el día de hoy. Se nos quedaron muchas cosas, diputados, se nos quedaron muchas cosas. Ingeniero, nos comprometemos a invitarlos a un nuevo espacio para seguir abordando este tema desde esta nuestra señal que recorre la patria. Hoy nos acompañaron dos arquitectos de esta nueva etapa petrolera, el ingeniero Reinaldo Quintero y el diputado Miguel Pérez Abad, estratega de la nueva ley de hidrocarburos en la Asamblea Nacional. Recuerden, amigos, que el petróleo del futuro no solamente se mide en barriles, sino en soberanía, en conocimiento, en dignidad, en bienestar. Para mí ha sido un privilegio acompañarles la mañana de hoy en esta hora de análisis y reflexión. Sigan conectados a RNB, la señal que recorre la patria, y recuerden que el futuro geopolítico que deseamos también se construye con soberanía. Nuestro próximo encuentro seguiremos contrarrestando las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y seguiremos contribuyendo a consolidar el sur global. Síguenos para más análisis internacional y para continuar esta conversación en nuestras redes en elipereira.r y en el.mundo.conectado en Instagram y en TikTok elizabethpereira.profe. Estuvieron en la presidencia Isbemar Jiménez y en los controles nuestros super Adalberto Simancas, y en la producción y en los micrófonos quien les habla, Elizabeth Pereira, certificado de productor nacional independiente 36110 y certificado de locución 62238, y será hasta una nueva emisión. Amigos, recuerden nuestro compromiso: comunicar para educar y educar para comunicar. Nos vemos en una próxima emisión. Sigamos conectados. En el sistema RNB, la multiplataforma que recorre la patria. Mundo Conectado. Análisis y perspectivas globales. Es hora de contrarrestar las matrices de opinión hegemónicas e intervencionistas contra Venezuela y consolidar el sur global. Mundo Conectado.